Vale, bueno, arratsaldeon. Como ha dicho Iñaki, yo soy Nayara, ¿vale? Y muchos me conocéis aquí porque soy entrenadora de Artisarrac o de San Ignacio desde hace muchos años y soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y lo primero, pues agradecer a Iñaki el contar conmigo para esta presentación y bueno, para este proyecto en general. Como bien he dicho, yo soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. He jugado a fútbol toda mi vida, bueno, la vida que he podido jugar a fútbol, porque al igual que Arrate, pues yo también sufrí de lesión del ligamento cruzado anterior. En mi caso fue con 17 años, en un partido que no me jugaba absolutamente nada, yo ya había acabado la temporada, bajé con el equipo de abajo para jugar un partido, ya teníamos la liga ganada, jugué 20 minutos y me rompí el cruzado en el último partido de la liga. Vuelvo y a la de 2 meses me vuelvo a romper el otro, con 19. O sea, para que os hagáis una idea, he sufrido lo que es tener una rotura del ligamento cruzado anterior, lo he sufrido yo, bueno, tener 2, y he visto lo que han sufrido mis padres también, junto conmigo, ¿vale? Entonces, entiendo vuestro punto de vista y por eso quiero que sepáis que tengo como interés especial en poder llevar adelante este proyecto, porque cuando a mí me pasó hubiera agradecido que alguien le explicara a mis padres por qué a mí me pasaba eso y las soluciones que tiene, ¿vale? Entonces, de aquí el título de la presentación, que la prevención está en el entrenamiento. Porque viendo lo que hemos visto ahora con Arrate y con Iñaki, como bien ha dicho Iñaki, yo soy ahora un poco el polibueno, voy a ser la que traiga un poco la esperanza a esta presentación. Ahora mismo, con todo lo que os ha dicho Iñaki, con lo que os ha dicho Arrate, os habréis quedado con el número 37 de factores de riesgo que vuestras hijas pues tienen por el mero hecho de ser mujeres, ¿vale? Y como el ser humano, enseguida, en cuanto nos cuentan una información nueva, lo que hacemos es llevarlo a lo personal y pensar en nosotros mismos. Ahora mismo estáis pensando, vale, yo soy padre, soy madre, tengo una hija futbolista, que con el permiso de Iñaki le he robado esta foto de Aitana, que es de hace muchos años, y me acaban de decir que mi hija tiene mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior simplemente por el hecho de ser mujer o de ser adolescente o de ser niña. Entonces ahora mismo estáis pensando en qué puedo hacer como padre o como madre para prevenir ese riesgo o llevándolo a algo más claro, pues para poder ayudar a mi hija, que mi hija no tenga que pasar por ese proceso. Es muy importante que esto yo lo voy a comparar con el proyecto que actualmente estamos llevando a cabo en Artisarrac o en San Ignacio, ¿vale? Nosotros lo hemos llevado a cabo con las cadetes a modo de empezar con una categoría, porque hacerlo con todas las categorías de golpe no nos vendría bien ni a nosotros ni a ellas, ¿vale? Entonces hemos empezado por la categoría cadete porque, como bien ha dicho Arrate y como bien ha dicho Iñaki, está demostrado que en esa categoría es cuando empiezan a aparecer mayor número de lesiones del ligamento cruzado anterior. Y no es porque sí, al final es porque las jugadoras empiezan a desarrollarse, algunas siguen siendo más niñas, otras empiezan a tener ya más cuerpo de mujer y ahí es cuando las lesiones aparecen, como bien hemos visto con los datos de Arrate sobre Lezama. Entonces, como padres ahora mismo estáis pensando en cómo sé si mi hija está en riesgo, porque hay que ser claros. Todas vuestras hijas no tienen la misma cantidad de riesgo de poder padecer esta lesión. Habrá algunas que estén en riesgo elevado, porque de esos 37 factores de riesgo tienen muchos, y habrá algunas que son mujeres, tienen mayor riesgo, pero no están en un riesgo tan elevado. Igual tienen un factor o no tienen ninguno de esos factores. Entonces, muy importante la primera parte, como vosotros como padres, es detectar. Vosotros queréis saber si vuestra hija es de las que tienen un riesgo elevado o es de las que, vale, tiene riesgo por el hecho de ser mujer, pero no está entre las que tienen el mayor riesgo. Y luego la segunda parte, ¿cómo puedo hacer para evitar o reducir ese riesgo? ¿Vale? Pasamos por la primera fase, que es detectar. Vosotros detectáis que vuestra hija tiene un factor de riesgo, o sea, tiene un peligro de lesión elevado, ¿vale? Para decirlo en palabras claras. Vuestra condición de padres enseguida os va a llevar a, vale, bien, yo quiero actuar, quiero hacer que mi hija se reduzca esa posibilidad de lesión y no quiero que le pase, entonces quiero actuar. Como veis, si lo vais llevando hacia la derecha, la diapositiva, hay 2 fotos muy importantes, ¿vale? Una es el equipo de fútbol y otra es un centro especializado. Vosotros como padres tenéis 2 opciones. Uno, que esa fase de detección y esa fase de acción se pueda llevar en vuestro club de fútbol, lo cual luego veremos que solo tienen ese privilegio unas pocas elegidas,
y que esa fase de acción, pues lo mismo, lo puedan hacer en vuestro equipo de fútbol o en el caso de la otra foto, llevarlo o hacerlo con un profesional o en un centro especializado para ello. El proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, en este caso en Artisarrac, como bien os he dicho, tiene dos fases, detección y acción, ¿vale? Y os pongo la pirámide, que para mí es la clave. Esa pirámide, que es la misma que ha aparecido antes en la presentación de Iñaki, nos enseña la cantidad de jugadoras de fútbol que hay en Vizcaya, ¿vale? De fútbol base vizcaíno. Como veis y como ha explicado él, solo unas pocas privilegiadas, que son las que están en la punta, están en Lezama. ¿Y qué pasa en Lezama? Que nada más que entran, ya directamente les hacen unas pruebas y esa primera fase de detección se las hacen nada más entrar, ¿vale? Entonces, nada más entrar, saben si esa jugadora tiene tal riesgo de lesión, está en un riesgo bajo o está en un riesgo alto, ¿vale? Pero vosotros estáis casi todos en la segunda parte de la pirámide, que paradójicamente es la más grande de todas, ¿vale? Vuestra hija está en un club normal en el que a día de hoy, por medios, es complicado que puedan tener un sistema de detección de cada jugadora y ponerle un plan de prevención a cada jugadora. Ahora, la segunda parte, en cuanto a la acción, es lo mismo. Vosotros como padres, si no estáis en la situación de un club que en ese club se pueda hacer esa parte de la acción, pues queréis saber cómo podéis pasar a la acción sin que esté en un club, digamos, profesional y cuenten con eso en el propio club. El proyecto, por nuestra parte y por vuestra parte, es exactamente el mismo, ¿vale? Nosotros lo estamos llevando a cabo, pero vosotros como padres también lo queréis llevar a cabo. Queréis hacer esa fase de detección, que no es más que hacer unas pruebas de campo, ¿vale? Unas medidas como las que ha comentado antes Iñaki, unas medidas funcionales y unas pruebas específicas de fuerza. Ahora bien, vosotros queréis hacer eso, me lo imagino. Tenéis dos opciones. Una, que se haga en el club, lo cual hemos visto en la pirámide que es complicado a día de hoy. Y dos, profesional o un centro especializado que puedan hacer esas pruebas de detección y que os digan si vuestra hija tiene un alto riesgo o tiene un riesgo más bajo. La segunda fase del proyecto nuestro que estamos llevando a cabo y del vuestro como padres para la prevención de la lesión de vuestra hija es la acción. Esa acción no se sostiene hacer una acción sin una fase de detección primero, ¿vale? No podéis hacer que vuestra hija se lesione menos si primero no habéis detectado si realmente está en riesgo o qué factores de riesgo puede tener. Entonces, la acción es muy importante en base a la detección y la detección en base a la acción, ¿vale? ¿De qué nos vale detectar si luego no vamos a actuar? En esa acción nosotros consideramos muy importante la instrucción a los entrenadores, porque pasan muchísimas horas con vuestras hijas, como bien vamos a ver luego más detallado, y un programa preventivo, tanto en lo colectivo, que es con el equipo, como individual, que es vosotros como padres, que podéis hacer con vuestras hijas. En esa fase de detección, como bien he dicho, se hacen unas pruebas de campo, de medidas. No os voy a explicar todas porque no nos compete en esta charla, ¿vale? Pero que sepáis que se llevan a cabo una serie de mediciones y de pruebas, y lo más importante de esa fase de detección es que nos lleva a unos resultados, ¿vale? Esos resultados lo que os va a decir, hablando claro, es vuestra hija tiene un riesgo 1, 2, 3 y 4. En nuestro caso lo hemos valorado del 1 al 4. El 1 sería riesgo bajo, el 4 sería el riesgo más alto de todos. Y lo más importante cuando hacemos una fase de detección es obtener esos resultados, ¿vale? Los resultados que nos pueden decir, pues en base a esos 37 factores de riesgo, nos puede hablar de desequilibrio de fuerzas, que es el ejemplo que vamos a utilizar ahora, para entendernos. Vuestra hija tiene más fuerza en la pierna derecha que en la pierna izquierda, para entendernos fácilmente. Entonces está demostrado mediante estudios científicos que tener ese desequilibrio de fuerza más allá del 10% entre un miembro inferior y el otro es un factor de riesgo potencial de lesión del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Nos vamos a quedar con ese ejemplo. Y luego también puede darse mediante esas pruebas pues patrones de ejecución deficientes, como ha explicado Iñaki, pues a la hora de caer, ¿vale? Un patrón de ejecución deficiente es que vuestra hija meta las rodillas hacia adentro. Uno muy claro que podéis fácilmente interiorizar, ¿vale? Y luego inestabilidades, pues a la hora de correr, si corremos con una cadera más alta que la otra, ejemplos claros para que podáis entenderlo. Lo más importante de los resultados, y siempre basándonos en la evidencia científica, es conseguir una valoración del riesgo de la jugadora. Lo que hemos hablado del riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3 o el riesgo 4, ¿vale? Y luego lo más importante, que va a ser lo que nos va a llevar a la segunda fase, que es la acción. En esta diapositiva vemos un poco lo que sería
el proceso que como padres vosotros queréis llevar o queréis conseguir ejecutar para reducir el riesgo de lesión de vuestra hija, y nosotros como proyecto estamos llevando a cabo una primera fase de detección en el que tenemos unos resultados individuales. Eso queremos llevarlo a que nos ayude a reducir el riesgo de lesión, y la fase 2, que ya sería la acción, pues hacer un plan de entrenamiento específico. Y como veis, repito las dos fotografías. ¿Por qué? Porque es de vital importancia lo que vuestra hija haga en el entrenamiento, ¿vale? Con el entrenador y con su equipo, y luego la segunda opción que tenéis, si no tenéis esa posibilidad de que en su club se haga de manera específica, pues que sepáis que no todo está perdido, porque hay centros a día de hoy especializados en los que esa fase de detección y esa fase de acción se puede llevar a cabo. La segunda fase, la fase de acción, ¿vale? Tenemos el objetivo claro, que es conseguir un plan específico de entrenamiento de prevención para vuestra hija. Pensar en egoísta, para vuestra hija, ¿vale? Nosotros consideramos importante como proyecto 3 pilares: la instrucción a los entrenadores, de los entrenadores, la instrucción a las jugadoras, y que ambos se reevalúen periódicamente, ¿vale? La instrucción a los entrenadores afecta a lo que vuestra hija hace con el colectivo, hace con su equipo de fútbol, con el que se pasa mínimo 3 días a la semana, ¿vale? Entrena y juega, eso mínimo. El punto 2, la instrucción a las jugadoras, lo que hacen las jugadoras con el equipo y a nivel individual, ¿vale? Y tercero, reevaluar periódicamente tanto lo que vuestras hijas hacen con el equipo de fútbol de manera colectiva como lo que hace de manera individual, que puede ser con un profesional, o si tenéis la suerte de que se lo hagan con el equipo, en las instalaciones deportivas de vuestro club. Esa fase 2, el primer punto, hemos hablado que es la instrucción a entrenadores. Afecta a lo que hacemos en modo colectivo, ¿vale? A lo que vuestra hija hace en los entrenamientos. Por eso, para nosotros es muy importante la función del entrenador, ¿vale? La función del entrenador es importantísima, repito, porque vuestra hija se pasa 3 días a la semana con un entrenador, ¿vale? Entonces es muy importante que el entrenador esté formado y le ayude a tener esa prevención de lesiones en los entrenamientos, que el entrenador tenga un conocimiento del estado de sus jugadoras, un conocimiento de su desarrollo, que viene a ser, yo por ejemplo entreno en un equipo de categoría infantil, que justo está ahí en la muga entre niñas que están más desarrolladas y niñas que están menos desarrolladas. Yo tengo que saber quiénes me pueden presentar ciertas molestias porque tienen más cuerpo de niña o porque tienen cuerpo más de adolescente, ¿vale? Ya están más cerca de tener cuerpo de mujer. Conocer el historial de lesiones de las jugadoras para mí es algo básico en un entrenador, porque habrá ciertos ejercicios, pues yo igual tengo una cría que no puede saltar vallas, pues porque le molesta la rodilla cuando salta vallas, porque ha tenido una lesión, pues eso yo lo tengo que conocer como entrenador. Mejorar la ejecución de los movimientos básicos desde edades tempranas. Tengo que conocer mi equipo, tengo que saber qué categoría tengo, qué edad, y enseñarles a ejecutar los patrones básicos de movimiento, a saltar de manera correcta, sin meter las rodillas como el ejemplo que ha puesto antes Iñaki, a caer de manera correcta, a hacer cambios de dirección colocando bien el cuerpo, cambios de ritmo, giros, etc., para que nos entendamos. Ajustar el desarrollo motriz a las edades de entrenamiento, pues según en qué categoría estén mis jugadoras, yo tendré que llevar el entrenamiento por un lado o por otro. Y muy importante, aplicar métodos de entrenamiento actualizados, ¿vale? Porque estoy segura de que casi todos los entrenadores, por no decir todos, hacen todo con la mejor intención del mundo, pero hay que mantenerse actualizado, y lo que igual hace 10 años, para entendernos, era la hostia a la hora de entrenar prevención, igual a día de hoy ya se ha demostrado que de poco vale y hay que irse actualizando. Eso es importantísimo. Un ejemplo de esta importancia de la formación de los entrenadores o de la instrucción de los entrenadores es cuando se ejecutó el FIFA 11 Plus, que el FIFA 11 Plus, para que nos entendamos, no es más que un calentamiento que ideó la FIFA con la intención de que los equipos lo llevaran a cabo para prevenir lesiones. Es tan sencillo como hacer un buen calentamiento, ¿vale? Si lo veis aquí, si lo veis en la diapositiva, participaron 3 equipos de fútbol masculino de entre 17 y 20 años. Se eligieron 12 jugadores al azar de esos equipos que ejecutaban este calentamiento, que os garantizo que lo he visto y no es un calentamiento muy especial, simplemente enseñarles a ejecutar bien los ejercicios que están haciendo en el calentamiento. El resto de los jugadores hacían el calentamiento normal.
Se capacitó a esos 12 jugadores seleccionados para poner en práctica los ejercicios de este FIFA 11 Plus de manera correcta, obviamente, se les enseñó a ejecutarlos correctamente y se llevó a cabo durante dos meses, 3 veces por semana, que es lo mismo que seguramente entrenarán vuestras hijas. 2 entrenamientos y un partido. 2 entrenamientos y un partido calentando de manera correcta. Ya está, solamente eso. Pues se hizo un estudio, como veis debajo del estudio, y simplemente ejecutando de manera correcta un calentamiento y corrigiendo lo necesario y llevándolo a cabo, se demostró que se aumenta la capacidad de resistencia articular y la mejora del equilibrio muscular entre cuádriceps e isquios, que es lo que hemos hablado antes. Lo de la diferencia de fuerzas, ¿vale?, entre cuádriceps e isquios, pues simplemente haciendo un buen calentamiento y con un entrenador que sea capaz de supervisar bien ese calentamiento, se demostró que ayuda al equilibrio muscular, que es uno de los factores de riesgo. Seguimos ahora con la segunda parte de la segunda fase, ¿vale?, que es la instrucción a las jugadoras. Volvemos a tener ahí ese plan específico de entrenamiento de prevención, que es a lo que queremos llegar, a algo que vuestras hijas hagan para reducir el riesgo de lesión. Importante, lo que vuestra hija hace con el colectivo, ¿vale?, con el equipo, si está, os lo vuelvo a repetir, en la punta de la pirámide, lo va a hacer en su club, lo va a hacer en Lezama, lo va a hacer en un club de profesional, ¿vale? Si no, siempre tenéis la opción de profesionales especializados en este tipo de entrenamientos de prevención, ¿vale? Y luego, muy importante, todo lo que la jugadora ejecuta con su equipo, como bien hemos hablado ahora del tema del calentamiento, la importancia de que con el equipo se le corrija y se vea la evolución, y luego lo que vuestra hija al final haga por su cuenta, ¿vale? Si consigue un entrenamiento individualizado porque tiene más fuerza en la pierna derecha que en la izquierda y en casa le han dicho que hagan ejercicios y los tiene supervisados o va a un centro, al final ahí ese es el entrenamiento que tiene en individual vuestra hija, ¿vale? Y eso es muy importante. El final de la fase 2 sería, como hemos dicho, reevaluar periódicamente. ¿De qué nos vale estar haciendo un plan de entrenamiento de prevención, ya sea con el equipo, ya sea de manera individual con un profesional o en un centro, si no valoramos la evolución y si no le damos correcciones a ese plan de entrenamiento? Por eso he puesto ahí a los entrenadores y a las jugadoras, porque es muy importante que ambos vayan de la mano y muy importante que se pueda ejecutar con el equipo o de manera individual en un centro especializado o con un profesional. Y para mí, pues a modo de conclusión o de objetivo final, pongo esta diapositiva que, como vemos arriba, he mencionado a las jugadoras, he mencionado a las familias, he mencionado a los entrenadores y he mencionado a los profesionales. La conclusión final de este proyecto y del proyecto que vosotros tenéis que buscar es subir la evaluación y la prevención, ¿vale?, que al final es evaluar en qué riesgo está vuestra hija en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4, y llevarlo a cabo con la prevención. Eso nos va a llevar a reducir el riesgo de lesión, ¿vale? Nos va a llevar a jugadoras con lesiones graves, el número de jugadoras con lesiones graves va a ser menor si llevamos a cabo este proceso de evaluación y de prevención. Automáticamente, si seguimos la flecha de abajo, el proceso nos va a llevar a que el nivel del fútbol femenino suba, porque si las jugadoras no se rompen, están más tiempo entrenando, están más tiempo disponibles en base, por ejemplo, a lo que hemos visto antes de Arrate, a las horas disponibles que están, automáticamente el nivel del fútbol femenino se va a elevar. Y el final del proceso es lo que os he dicho al principio de la presentación: reduciendo las lesiones, aumentar ese disfrute de las jugadoras y el disfrute de las familias, porque si estamos aquí todos es porque vosotros tenéis hijas. Yo tengo un montón de chavalas a las que disfruto muchísimo entrenando y prefiero que no se lesionen, prefiero verlas disfrutar en el campo, entrenando y en los partidos los fines de semana. Así que, sin nada más, muchas gracias por vuestra atención a todos.